¿Qué filtra qué en mi vida? Si usted es una persona política y tiene conceptos políticos, lo que sucede, usted lo filtra a través de esos conceptos políticos. ¿Me estoy explicando? Y esos conceptos le darán sus propias conclusiones, muchas veces a favor, otras veces en contra de lo que sucede, con argumento, sin argumento, pero tiene un filtro a través del cual usted procura darle un sentido a las cosas. Yo en momentos me he topado con creyentes que son creyentes, buenos creyentes, pero son más políticos que creyentes. Entonces, las definiciones o las conclusiones que llegan a su vida en ciertos asuntos no son por el concepto bíblico, sino por el concepto político. Me estoy explicando, porque eso es lo que filtra la interpretación. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque sea lo que sea que ocurra en tu vida, la forma en que tú lo definas, el filtro que tú pongas por delante va a llevarte a conclusiones. Por ejemplo, digamos que tú quieres filtrar las cosas a través del concepto cultural. Seguro vas a tener perspectivas subjetivas, relativistas, y muchas veces esas conclusiones van a chocar con la verdad inmutable de Dios. Con la verdad inmutable de Dios, la que no cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay una sombra de variación. En un mundo relativista que hoy ve las cosas bien y mañana las ve mal, muchas veces nos encontramos chocando con lo que Dios dice. Ahora, esto es mi conclusión, esto es mío, porque es mío. Yo un día decidí lo que pasa en mi vida, aunque no lo entienda muchas veces, porque me pasan cosas que no entiendo, porque digo, Señor, si se supone estoy haciendo todo bien, ¿por qué tiene que salir de esta manera? Lo que yo decidí en mi vida es todo lo que me pase a mí o alrededor de mí, voy a filtrarlo a través de esto. El problema es que a veces quiero filtrar esto a través de mis conceptos políticos, culturales. Entonces llego a conclusiones equivocadas porque me choco con la verdad. Pero cuando todo lo que me ocurre en la vida lo filtro a través de esto, me encuentro en un lugar de seguridad. Me encuentro que mis perspectivas se vuelven eternas. Y aunque no siempre las logre entender porque mi lógica no me alcanza, esas perspectivas también tienden a chocar con un sistema que es relativista. Un sistema cultural. Pero ¿por qué te menciono esto? Porque lo sucedido ayer y lo que vendrá en los próximos días es difícil lograr entender e interpretar, y a veces la gente toma partido. Y cuando la gente toma partido se encuentra en disputa porque no coincide con otros. Y está bien si eso ocurre cuando filtro todo a través de mis experiencias o de mis preferencias políticas o históricas. Pero cuando voy a la palabra, todo cambia. Quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 8. El Señor, hablando a través de Moisés, le dice lo siguiente a ese pueblo: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. ¿Sabes por qué? Porque entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Quiero que te detengas conmigo un instante. Hay una promesa. Y he entendido que Dios es fiel en sus promesas. La pregunta es, ¿qué puede impedir alcanzar la promesa? Es una pregunta que yo me hago, porque hay un proceso hasta lograrlo. Ahora, verso número 2, mira lo que dice. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Diga conmigo, el Señor guía en el desierto. Y lo hizo por 40 años. Ahora, aquí está el punto. Si es Dios quien guía, porque ¿quién es el que guía? Dios. Aquí está el punto. ¿Cómo es que Dios, que me está guiando, me lleva a un escenario que me deja sin interpretación, me deja sin piso de entendimiento? Mira lo que sucede. Donde, ¿qué cosa dice? Te humilló. ¿Es Dios quien me guía? ¿Y quién es el que me humilla? Esas son las cosas que a veces yo digo, Dios, no entiendo. Me golpeo contra una pared. ¿Cómo es que el Dios que me guía, que me da una promesa, me lleva por el desierto y me humilla? Donde Él me pone a prueba
para revelar mi carácter. Si se supone que Él lo conoce todo, ¿qué tiene que ponerlo en evidencia? Sí, verso 3, te humilló, permitiéndote que pasaras hambre. Hay escuelas que son difíciles de entender en Dios. Una de ellas es la escuela del hambre. Tú sabes, esa escuela donde nada te sacia, donde de alguna manera nada te llena, donde buscas y no logras. Él te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Luego lo explica. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de su boca. Estas fueron las palabras que Jesús citó, usted recuerda, cuando estaba cara a cara con el enemigo. Y entonces el enemigo trata de tentarlo y él le dice, hey, momento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esto de aquí. Entonces Dios está mostrándole a su pueblo algo que no ha cambiado, que sigue siendo vigente el día de hoy, es que nosotros vivimos de su palabra. Por eso cuando enfrento circunstancias que no entiendo, la pregunta tiene sentido para mí. ¿Qué está filtrando lo que estoy viviendo? Porque si lo filtro a través de mi historia o de mis paradigmas, o tú sabes, mis propias motivaciones, me decepciono y me decepciono con Dios y me golpeo porque digo, no tiene sentido confiar en un Dios que no cuida de mí. Pero cuando filtro todo lo que me sucede a través de su palabra, aunque no siempre lo entienda, descanso en su soberanía. Su amor que no cambia, su palabra que no cambia. Y aunque a mí me cuesta, descanso en el hecho de que Él sigue estando en control. Quiero que veamos nuevamente el versículo 2, pero quiero usar otra traducción, la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. Exactamente lo mismo. Pero mira lo que dice después. Para conocer lo que había en tu corazón. Si hay algo que realmente a Dios le interesa, es lo que hay en nuestro corazón. Más allá de nuestras capacidades o de nuestras imperfecciones, a Dios le preocupa lo que hay en nuestro corazón y ver si somos o no personas dispuestas a cumplir sus mandamientos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, usted recuerda esta historia, ¿no? Lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto y es ahí en el desierto donde Él saca a la luz lo que hay en el corazón, porque el desierto es es una necesidad en nuestra vida. Si hemos de alcanzar lo que Dios ha prometido, nuestro corazón tiene que ser expuesto, tiene que ser probado. Y una de las cosas que menos nos agrada es exponer nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso. Es en el corazón donde se están maquinando todas las maldades, las guerras, los conflictos. Así dice la palabra. Entonces yo veo lo que pasa en el mundo, veo el nivel de violencia, de maldad, y es un problema del corazón. El deseo de tener más, el deseo de lograr más. Y entonces en el desierto yo me doy cuenta que Dios tiene intención de trabajar en nuestra vida. El desierto, no es un error de dirección o de logística de Dios en los procesos de tu vida. No, el desierto es una invitación a una cita personal con Él. Es una invitación donde Él intencionalmente nos invita a un proceso de transformación. El desierto es eso. No es un error de cálculo. Uy, nos perdimos. El GPS me falló, lo siento, perdóname. No quería llevarte en esa adversidad, en esa necesidad. Discúlpame, no era la intención, pero bueno, ya estás ahí, vamos a ver qué hacemos. No. Dios es intencional en llevarnos en muchos desiertos solo para ser transformados. Diría Charles Swindoll, uno de mis autores favoritos,
Él tiene un libro que habla sobre la vida de Moisés. Me fascina. Tiene varias biografías. Y en una en la que habla sobre la vida de Moisés dice esto: el desierto es la escuela de la dependencia. Porque cuando yo era esclavo, en esa esclavitud me daban de comer. Y tú sabes, cuando me dan todo, tranquilo, ya me conformo con eso. Dios dice, tengo acá una tierra que fluye leche y miel. Y entonces yo quiero esa tierra, pero con la mente del esclavo que era. Y el Señor dice, no, tenemos que transformar tu mente y tu corazón. Y en el desierto, Él me enseña a depender de Él. Y eso es difícil. Porque estoy acostumbrado a una vida donde muchas veces las cosas se resuelven así. Aunque sea un esclavo, así. Resulta que en el desierto a Dios le fascina mostrarme que Él sigue siendo Dios y que yo no tengo que depender de circunstancias, sino de mi confianza. Y el peligro de caminar en el desierto y no entender que es una escuela de dependencia, es que el desierto, como es seco, seque mi corazón. Por esa razón es que muchos en su desierto de vida rompen su confianza en Dios. Ya no confían en Él. Escúchame. ¿Usted recuerda a Pedro? Él era un pescador y él navegaba en las aguas del mar de Galilea. En algún momento las aguas se volvieron turbulentas porque las tormentas de alguna manera levantaban y agitaban las aguas y él estaba en medio de la noche. Es más, una vez sucedió exactamente eso estando Jesús ahí. Usted recuerda la escena, los discípulos preocupados porque se van a ahogar. El problema no es que la barca tenga que navegar en aguas turbulentas. Ese no es el problema. El problema es que el agua entre en la barca. Y ahí es cuando se hunde. El desierto es seco y tiene el poder de secar tu corazón si tú no lo logras entender. Es necesario en el tránsito, porque es ahí donde Dios te prueba. Es ahí donde el Señor evidencia, saca a la luz lo que realmente hay en tu corazón. Y muchas veces, y esto es doloroso, muchas veces nos damos cuenta que estamos dando vueltas en nuestra vida porque no hemos aprobado la escuela de la dependencia. ¿Por qué no salgo de esta crisis? ¿Por qué no logro avanzar a la siguiente etapa? Porque sigo estancado en una materia que no he aprobado. Siempre me gustó cuando hablaba con los jóvenes, hablarles de la universidad. Si usted no aprueba la materia, usted seguirá viendo la misma materia. La única diferencia entre Dios y la universidad es que la universidad te da 3 opciones y luego chao. 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Él tiene paciencia, Él no tiene problema contigo. Él tiene paciencia para esperarte, pero el que pierde el tiempo eres tú. Como pastor te digo, he visto gente morir en el desierto. Y no digo morir físicamente, no me tomes literal, pero metafóricamente están estancados, se están secando. Y no están logrando avanzar, no logran encontrar el rumbo hacia la promesa que es real, que Dios les dio. Porque en ese desierto, cuando su corazón está siendo probado, su corazón está reprobado. Me he dado cuenta de esto. El desierto es tierra fácil para ver fructificar la queja. Porque cuando estás en el desierto, tú dices, uy, mira, es que calor que hace aquí. Oh, mira cuánto polvo se levanta. Oh, no hay nada para comer. Y entonces cuando uno está en el desierto, tiende a quejarse de todo. Ay, este carro que se me daña cada rato, este carro que se me apaga, este aire que no funciona, este marido que el Señor me dio, esta mujer que el Señor... Ay, no se ríe, hermano, no se ríe, que te va a tener problemas después. No se me ría muy serio. Y se vive quejando. Este pastor que predica mucho, se vive quejando. El desierto es tierra fértil para la queja. ¿Y sabes qué? Muchos caen rápidamente en esa trampa. Y en lugar de ver la bondad de Dios, solo se quejan de lo que no existe. Y empiezan, porque ese es el punto. El desierto tiene la capacidad de quejarse, de darte la oportunidad de quejarte, que pierdes de vista la fidelidad del Dios que te sostiene. Y sabes, y eso es muy peligroso, porque te ciega.
Al punto que llegas a creer que estar allá es mejor que lo que Dios te invita a vivir acá. Eso es peligroso. Quiero mostrarte qué pasó con el pueblo de Israel. ¿Recuerdas? Daba vueltas muchas veces. Quiero mostrarte un episodio. Éxodo 17. Por orden del Señor. Éxodo 17, 1 al 3. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro porque daban vueltas en círculo. Finalmente acamparon en Refidim. Pero, diga conmigo, pero allí no había agua. ¿Para qué me detengo donde no hay agua? Si en el desierto lo que más tengo es sed. ¿Cómo rayos se supone que voy a tener aquí lo mejor de mi vida si estoy aquí y no tengo nada? Literalmente dice que ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Volvió a quejarse. Si volvió, ¿qué significa? Que ya se había quejado. Ya se había quejado. Así que volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Diría mi abuela, ahora tú sabes, ¿no? Los pájaros le disparan a las escopetas. Perdón a los abuelos. Pero esos son dichos de abuelo y cobran sentido cuando uno entiende. Este pueblo que está siendo cuidado por él, ahora le reclama a él en lugar de Dios reclamar, oye, ten paciencia, ten confianza. Ellos le reclaman y Moisés dice, ¿por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, porque ese es el punto, cuando te quejas y te envuelves ciego, ellos estando atormentados por la sed, algo empieza a meterse en tu corazón. La sequía del desierto se te empieza a meter. Lo que está mal en el entorno empieza a introducirse. Y eso, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué si estábamos bien allá? Tú sabes, cuando no tenía Cristo, qué bien que me iba en los negocios. Cuando no tenía Cristo, cuando no venía a la iglesia, oye, qué bonita era mi vida. Ahora que ando en Cristo, mira que todo se me pone trabado, complejo, todo me cuesta. Y ahí están ellos diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Mi corazón de pastor se quiebra cuando veo gente que en lugar de aprender a mirar hacia adelante y mantenerse en el desierto hasta ser aprobados, en lugar de mirar hacia adelante, miran hacia atrás y vuelven al lugar del cual Dios los sacó. Mi corazón se quiebra. Porque quisiera, mira, yo fui pastor de jóvenes y yo recuerdo que hubo una época donde yo le decía, Señor, dame la capacidad de abrirles el coco, sacarle toda esa, imponerle tu palabra, pero no puedo. No puedo. Ni siquiera Dios decide por ti. Tú decides por ti. Uno de mis autores favoritos, Warren Weisberg, él dice que el mayor problema de Israel no fue la falta de agua, sino la falta de confianza en Dios, su falta de fe para ver al Dios proveedor, quien cuidaba a ese pueblo al cual él amaba. El desierto tiene esa propiedad acústica, tú sabes que es terrible, de amplificar el susurro de la insatisfacción. Nada me gusta, nada me cuadra, esto ya no me agrada, esta camisa, y empiezas a quejarte de la insatisfacción que llevas, porque el único que te puede llenar es Cristo, pero no quieres a Cristo en tu vida. Porque cuando Él te prueba no te gusta lo que Él está haciendo. Entonces te estancas. El desierto es tierra fértil para la queja. Y ¿sabes qué? La queja en esencia es una acusación en contra del carácter de Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonas? Para esto me trajiste acá. Para esto viví de esta manera. La queja es el lenguaje de un corazón que ha perdido de vista la soberanía de Dios.
Y puede ser que el mundo entero vaya a atravesar un desierto, porque para que podamos ver la promesa del Hijo de Dios regresando como ese león de la tribu de Judá, quien va a gobernar en justicia, hay un desierto que atravesar. ¿Cómo te estás preparando en medio de eso? La queja es ese corazón, ese lenguaje que habla el corazón que perdió de vista la soberanía. Eso, ese hecho de: Señor, sé que estás en control, aunque no entiendo lo que está pasando. Job lo entendió, por eso decía: mira, tengo y no tengo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Al final del día he aprendido que Él merece toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre del Señor en todo. ¿Y sabes cuál es el problema de la queja? Es que es una melodía contagiosa. Contagiosa. Es tan rápido de aprender. Es que el diablo sabe de música. 1, 2, 3, 4. Él sabe de música. Entonces una melodía de queja se contagia rápidamente. Y el problema es que cuando todo el mundo se contagia con la queja, no hay espacio para la obra de Dios en nuestro carácter. Hay hogares sumergidos en un lenguaje tan negativo de escasez, de reclamo, de constante frustración, de constante insatisfacción. Y uno no se da cuenta de lo peligroso de su lenguaje. ¿Sabes? He aprendido, y esto lo he entendido en mi propia vida, de que de la abundancia de mi corazón mi boca va a hablar. Entonces debo preguntar: Señor, ¿qué hay en mi corazón? Porque si en mi corazón hay queja, no estoy dando espacio a tu obra. He perdido de vista tu soberanía y estoy hundiéndome, Señor, alejándome, y mi corazón no está siendo aprobado. Es doloroso. Me pregunto, ¿qué estás mirando? ¿La arena y la sequía? ¿O estás viendo la columna de nube que te cubre y la provisión del Señor? ¿Sabes cuál es el problema con la queja? Es que cuando se empieza de una y otra manera a ser presente, quiera que no, tarde o temprano se hace evidente la raíz de amargura. La raíz de amargura es algo que la Biblia dice claramente: ten cuidado, no permitas que una raíz de amargura brote en tu corazón, porque te va a descalificar. Ese pueblo murió en el desierto por la queja constante debido a la amargura que dio paso en su corazón. Quiero que veas conmigo Éxodo 15, otro episodio, dando vueltas. Mira lo que sucede. Este fue previo. Éxodo 15, verso 22. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran, ¿qué cosa? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Estoy dando vueltas, si tengo sed y no hay nada de agua para beber, y de repente cuando encuentro agua, no puedo beber porque es amarga esa agua. Hay gente que lleva amargura en su vida y ni cuenta se da. Se nota en lo que dicen, en lo que hablan. No lo logran ver. Entonces mira lo que sucede, verso 24. El pueblo murmuró contra Moisés, esto que ya era un hábito, porque se quejaban de todo, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, el árbol de la vida, Jesucristo. Me encanta porque hay gente que vive en tanta amargura que lo único que puede sanar su corazón es Cristo Jesús. No hay otro remedio. Es una hermosa metáfora de aquel que lo cambia todo, el que hace nueva todas las cosas. Así que Moisés tomó el árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. El desierto revela lo que realmente hay en el pozo de nuestro corazón. Las circunstancias difíciles, escúchame, las circunstancias difíciles no nos hacen amargados, pero sacan a la luz la amargura que llevamos por dentro. Sacan a la luz. En el libro de Moisés, Charles Swindoll dice lo siguiente: si no tratamos con las aguas amargas de nuestras crisis, el desierto secará nuestra capacidad de confiar en Dios.
Ese desierto robará nuestra fe, romperá nuestra confianza en Dios. La amargura hace que la esclavitud de Egipto parezca cómodo en lugar de ir detrás de la promesa. El corazón que no se cuida empieza a ver la provisión de Dios como algo tan insignificante cuando es lo más sublime. Sabes, a mí personalmente me preocupa cuando como pastor veo gente estancada en su vida, quejándose de todo, con raíces de amargura. Y por más que quiero, no puedo. No puedo. Porque no es mi decisión. Es tu decisión. ¿Por qué te cuento esta historia? Quiero que vayas conmigo al Nuevo Testamento un momento. Escuchemos al apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Capítulo 10. Amados hermanos, me gusta ese tono, porque ese es el tono de un pastor. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque ese es el punto. La memoria es frágil. No aprendemos. Y Pablo dice, no quiero que se olviden. Todos fueron guiados. Digan conmigo todos. Ahora, este es el detalle. Dos personas pueden vivir por lo mismo, pasar por lo mismo, exactamente en todo igual. Y uno vivir quejándose. Es que yo no tuve la fortuna. Es que a ti todo se te da. Ay, es que tú naciste en cuna de oro. Es que a mí todo no se me cierra. O sea, hay dos personas que pueden atravesar exactamente lo mismo. Y uno solo vivir quejándose. Y otro simplemente decir, Señor, no lo entiendo, pero descanso en tu soberanía. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Escúcheme. Que la mayoría piense de una manera no significa que sea correcto. Que todo el mundo hable mal de sea quien sea el gobierno, sea quien sea, no significa que sea correcto. La mayoría no agradó al Señor, porque es en el desierto, que no es un error de cálculo de logística, es un tramo necesario. Es en el desierto donde Dios está probando el corazón. Y el punto es que no todos lograron agradar. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. ¿Y sabes qué? Murieron en el desierto. Por eso el mensaje de hoy se titula No mueras en el desierto. Y no estoy hablándote de una muerte literal, pero veo algunos metafóricamente estancados. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Si el desierto es parte del proceso y uno aprende a tener la perspectiva de Dios y uno sabe que Dios está probando el corazón. No tengo todas las respuestas, Señor, pero sé que tú estás en control. Si ni siquiera las hojas de los árboles se mueven de no ser por tu voluntad, esto que me está pasando, aunque lo he intentado, no lo entiendo, porque me he esforzado. No lo entiendo, pero sé que tú estás en control. Quiero continuar leyéndote lo que decía en Éxodo. Vuelvo a la historia de Éxodo 15.
cuando no pudieron beber el agua. Allí, en Mara, que el lugar de la amargura, ahí el Señor estableció, mira, es ahí en Mara donde Dios trabaja, es ahí en Mara. Es ahí donde el Señor estableció el siguiente decreto y lo hizo como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Si tú logras entender que ahí, ese es el momento crucial, la forma en que tú respondes a eso revela tu próxima etapa. La forma en que tú respondes a eso revela tu capacidad de avanzar, porque es allí en Mara donde el Señor estableció como decreto esta norma para probar si el pueblo era o no fiel. Ahí el Señor les dijo, si ustedes, escúchenme, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y ustedes hacen lo que es correcto, no conveniente, correcto a los ojos de Él, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces, créanlo, no voy a enviar ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Si ustedes creen que estaban mejor allá, es que ustedes no están viendo el cuadro completo. No te sientas mal cuando veas que el injusto prospera, porque su final es un final de destrucción. Lo que les pasó a ellos no les pasará a ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo soy el Señor quien los sana. Quien los sana. Mira, es ahí, en tu desierto, donde el Señor quiere sanar tu corazón. Porque no hay forma que Dios te conceda lo que viene con un corazón amargado. Por eso la Biblia dice, cuídense, que ninguna raíz de amargura brote en su corazón, no sea que ustedes sean descalificados. Pero es ahí en el desierto. En lugar de quejarte, empieza a dar gracias. Haz lo que tengas que hacer y sigue creyendo en Él. Mira lo que dice el verso 27 y con esto quiero ir cerrando. Porque déjame decirte, Mara no tiene que ser tu destino, no tiene que ser tu destino. Di conmigo, no tiene que ser mi destino. Dilo, no tiene que ser mi destino. Es un tránsito, pero no es tu destino. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron, ¿hasta dónde? El oasis de Elim. Es en serio. De esta sequía a un oasis, donde no encontraron uno, sino ¿cuántos? 12 manantiales y 70. Oye, eso está mejor que cualquier playa. Y acamparon allí junto a las aguas. Mira, Mara no tiene que ser tu destino. No tiene por qué ser tu destino. Dios quiere llevarte hasta Elim. Y eso sigue siendo un paso nada más, porque la tierra de la promesa está ahí. Este pasaje termina con una nota de esperanza profunda, porque después de que permitieron que Dios trabajara con el corazón, es que pudieron avanzar a la siguiente etapa. Pero los que no entendieron esto murieron en el desierto, porque los que no entendieron, aunque sanaron momentáneamente, porque este es el punto, la vida siempre te va a dar motivos para quejarte, para amargarte. Y aunque hayas hecho lo correcto ayer, no significa que lo hagas hoy. Por esa razón Dios honra la perseverancia. Tu victoria de ayer fue hermosa, pero no te sirve para la guerra de hoy. Salvo para alentarte que el Dios que estuvo contigo ayer estará contigo hoy. Pastor, ¿qué hago? El desierto es para que lo transites, no para que lo habites, ni lo evites. ¿Puedes ponerte de pie conmigo un momento? Pregunta, y es una pregunta válida. ¿Cómo transito mi desierto, pastor?
porque me estoy ahogando en el desierto. Y si no me dices cómo, creo que me voy a morir en el desierto. Y no estoy hablando literalmente. Lo primero, reconoce la sabiduría de Dios. No tengo todas las respuestas, pero confío en que tú estás en control, Señor. Hago todo lo que está a mi alcance. El resultado lo dejo en tus manos. Soy diligente en lo que tengo que ser diligente, pero descanso en tu obra. Si la puerta se abre, Señor, bendito seas. Tú estás en control. Si la puerta se cierra, ay, Señor, bendito seas. Pero dame fuerzas, por favor. Si el cielo se abre, gracias, Señor. Estás en control. Si el cielo se cierra, Señor, sigo creyendo en ti. Aunque los campos no den su cosecha, sigo creyendo en ti. ¿Cómo transitas en el desierto? Número 1, reconoce la soberanía de Dios. Número 2, escúchame, cambia tu lenguaje. Deja de quejarte. Elimina la quejabanza. Porque hay muchos que en lugar de cantar alabanza solo viven con la quejabanza. Ese tráfico, esa comida, esa lenteja de nuevo. Estos padres que me diste, Dios, esa mujer que tengo, ese marido que tengo. Deja la quejabanza. Ese gobierno, esa iglesia. Deja de quejarte. Ten en cuenta que tus palabras tienen el poder de dar vida y dar muerte. Empieza a bendecir al Señor. Que haya un nuevo cántico en ti. Y número 3, aprende a ver a Dios en todo, especialmente en los detalles. ¿Sabes cuál fue una de las canciones que a mí me ayudó a caminar a lo largo de mi vida? Fue esa canción viejita de Danilo Montero. Que no me escuche que le dije viejito. Bueno, la canción es viejita. He aprendido a verte en los detalles, en cada milagro que tú haces. Tu habilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti. Mi esperanza eres tú. Cierra tus ojos conmigo. Señor, te damos gracias hoy